en el exterior, bienvenidos al Perú y bienvenidos al 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental. Gocen y disfruten del Perú, de Lima, de su gente, de sus costumbres y de su buena onda. Y amigos del Perú, qué gusto tenerlos acá, qué gusto ver este auditorio lleno y qué gusto que ustedes confirmen que el compromiso del Perú de organizar un 7º Congreso después de 5 años, porque el último fue el 2009, fue una apuesta correcta, una apuesta de vida, una apuesta para mirar al futuro. Y quiero hacer en estas palabras de ellas, gran reflexión es, cosas buenas están ocurriendo en el Perú y cosas buenas están ocurriendo en la región. Esta semana, y probablemente no hemos sido tan conscientes, se están desarrollando 3 grandes eventos en el Perú. Este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, el Consejo de Turismo Mundial y Mistura, este gran espacio de productores, cocineros y gastronomía. Pronto, en pocos meses, menos de 3, tendremos la COP20 en Lima. Y el próximo año tendremos una reunión de Junta de Gobernadores, Banco Mundial, Fondo Monetario, amén de muchas otras grandes reuniones internacionales. Y es que un país que quiere crecer, que quiere desarrollar, que quiere involucrar y que quiere generar integración, tiene que ser capaz de mirar su desarrollo desde las distintas perspectivas. La educación, el turismo, la cultura, la gastronomía y la diversidad biológica, el debate climático, la economía, la globalidad, el multilateralismo, entre muchos otros temas. Creo que el hecho que el Perú se haya animado y convertido en un espacio de discusión es bueno, porque solo ahí donde se debate, solo ahí donde se discrepa y solo ahí donde luego se obtienen consensos es donde finalmente se crece y se crece con sostenibilidad. Porque el debate, la discrepancia y el consenso son por naturaleza integradores. Y creo que eso es algo que tenemos que apreciar y mantener en el tiempo. Y ser conscientes que como país en vías de desarrollo somos países con limitaciones, con algunas debilidades y muchas fortalezas. Pero no por eso descalificar nunca nuestra capacidad de encontrar en cada espacio, como este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, encontrar que son una oportunidad para escuchar al compañero que viene de fuera, que trae sus experiencias, que trae sus aprendizajes y que nos trae enseñanzas. Solo las personas soberbias y arrogantes son incapaces de escuchar. Solo las personas que quieren desarrollarse y crecer son capaces de dialogar y mirar a partir de este diálogo nuevas ideas para mirar el futuro con más solidez. Y eso es la gran virtud de organizar este 7º Congreso de Educación Ambiental en el Perú, de naturaleza iberoamericana. Y permítanme caminar hacia la segunda idea, que es lo que constituye la esencia de este 7º Congreso, que es la educación comunitaria. Y permítanme hacerlo reconociendo lo bonito, lo bien organizado y lo bien producido que ha sido esta muestra de danza del elenco de Vania Macías. Porque lo que Vania Macías nos ha mostrado en esta producción y su elenco, y le agradezco a los jóvenes que nos han traído su arte, es la evolución de un planeta que vivió conectado a la naturaleza en un inicio, pero que luego la urbanizó, migró a las ciudades, cambió sus costumbres y se olvidó de su esencia. Pero la parte final, como dijo Mónica, es volver a nuestras raíces. La parte final es conectarnos con lo tradicional, volver a aprender de aquello que nos sirvió de base para nuestro crecimiento como estados y como sociedades. Y por eso creo que en este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, si la raíz de la discusión es la educación comunitaria, debemos encontrar en ciertos valores de la vida comunitaria lo que es lo esencial para la educación ambiental. Y permítanme desarrollar algunas de estas ideas de lo que yo considero es fundamental cuando hablamos de educación ambiental, pero lo sustentamos en las raíces de lo comunitario. Lo comunitario es por naturaleza ancestral, lo comunitario es por naturaleza histórico,
en el sentido que son culturas cuya vida comunal se ha desarrollado a partir de procesos históricos, bajo formas ancestrales y prácticas tradicionales. Y la educación ambiental tiene que ser capaz de recuperar esa ancestralidad, tiene que ser capaz de basarse en la historia, tiene que ser capaz de entender que lo que hoy se hace se inició cientos o miles de años atrás. En Mistura, el Ministerio del Ambiente ha colocado una vitrina de la diversidad biológica, y en esta vitrina mostramos el pasado, el presente y el futuro de la diversidad biológica y su vinculación con la gastronomía y su vinculación con los productores agrarios y los productos agrarios. Y cuando pensamos, y en educación ambiental eso es fundamental, en el pasado de la biodiversidad, hay un término que es central, y es el proceso de domesticación. El ser de antes domesticó, encontró en una papa silvestre ubicada entre las cercanías de lo que hoy día es Cusco y Puno, una oportunidad para generar miles de variedades de papa. Encontró en animales silvestres como el guanaco y la vicuña la capacidad de domesticarlos para que los animales le sirviesen como medio de carga y creó, por procesos de domesticación, la llama y la alpaca. Y lo hizo con tubérculos, lo hizo con ajíes, lo hizo con raíces. Pero muchos creen que ese proceso de domesticación se quedó en la historia. Ese proceso de domesticación se sigue dando hoy, cuando en el mundo rural el campesino y el productor se adapta a las consecuencias y a las nuevas variables del mundo actual, como por ejemplo el cambio climático, y resiste nuevas plagas, resiste nuevos vectores, resiste consecuencias del cambio climático como los deslizamientos, las sequías, las heladas, recupera los guaruwarus, los anumas y un conjunto de otras prácticas ancestrales que son fundamentales. Entonces la educación ambiental tiene que recuperar la historia, tiene que recuperar la ancestralidad, tiene que recuperar la vida de un país como el Perú, por ejemplo, y dejarnos de decir que Chavín es el gran centro de origen de la cultura, cuando todos sabemos que ese viejo concepto de enseñanza se volvió obsoleto, cuando sabemos que tenemos murales en Bagua que nos muestran culturas amazónicas, que tenemos Cupisnique como origen de las culturas en la parte de la costa norte, que tenemos Caral como una de las ciudades más antiguas del mundo que muestran una vida en sociedad. Entonces la historia es fundamental en la educación ambiental. Y una segunda variable es que si hablamos de educación ambiental y lo vinculamos a lo comunitario, lo que tenemos que hacer es llevar la educación al campo, conectar a los alumnos con el ecosistema, hacerlos entender las conexiones de lo que implica el ecosistema como una unidad funcional, que por eso cuando se altera algún elemento se pierde la unidad y se pierde el ecosistema. Eso se puede hacer en el aula, pero necesitamos llevar más la educación al campo. Y un tercer elemento que es fundamental cuando pensamos en educación ambiental y su raíz comunitaria es que la educación tiene que ser innovativa, tiene que ser creativa, tiene que ser capaz de adaptarse a los cambios continuos y constantes que sufre el mundo de hoy, recuperando la raíz de la vida comunal. Y esto lleva a reconocer que también es adaptativa, es capaz de adaptarse, es capaz de enfrentar los nuevos retos. Y cuando también pensamos en la educación ambiental y comunitaria, o su raíz comunitaria, hay que reconocer que la comunidad es una expresión de la diversidad. El Perú es un país, por ejemplo, de 17 familias lingüísticas, 52 grupos étnicos, más de 1.200 comunidades nativas y más incluso de comunidades campesinas. Y dentro de esta diversidad cultural hay una diversidad de ecosistemas, una diversidad de recursos. Y la educación tiene que sustentarse en esa capacidad de transmitir la diversidad, eliminar la lógica de la homogeneidad, reconocer el potencial que la diversidad tiene para construir el concepto de nación, una nación que integra y una nación que reconoce que la persona que está con un tocado como líder a Huajún es un compatriota que trae su propia experiencia, su propio conocimiento y su propia ancestralidad. Y por eso en esa diversidad hay que reconocer a personas líderes que como los ayánicas se han sacrificado por la defensa de sus recursos y que han sido vilmente asesinados por taladores ilegales. Y por eso permítanme en estas palabras inaugurales recordar a Edwin Chota, a Jorge Ríos,
a Leoncio Quinticina y a Francisco Pineda, líderes ayánicas que lucharon contra taladores ilegales y que merecen todo nuestro respeto. Y finalmente, la educación ambiental sustentada en lo comunal construye capital social. Y esto implica que ustedes, educadores de Iberoamérica, educan formando líderes integradores, líderes que traen elementos para la buena gobernanza, líderes que reconocen que el acceso a los recursos requiere reglas y sostenibilidad. Entonces, discusión de temas, traer el debate lo primero, y segundo, encontrar en lo comunal la raíz y el fundamento de la educación ambiental. Concéntrense y ayuden a traer propuestas en este 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental para mejorar las bases de nuestra educación, para formar jóvenes, futuros decisores más capaces de entender la realidad ambiental del país, para entender lo que implica las limitaciones al stock de los recursos naturales, para que ellos puedan entender lo que implica la sostenibilidad, para que ellos puedan entender los valores de la interculturalidad. Han venido buenos amigos, Enrique Leff está por aquí, Eduardo Gudinas, gente que ha sido comprometida o ha estado comprometida por más de 40 años en el tema ambiental y que me da tanto orgullo que sigan metidos, impulsando nuevas ideas de este tipo de líderes, de educadores y de profesionales comprometidos. Termino diciendo nuevamente, gocen del Perú, gocen del 7º Congreso Iberoamericano de Educación Ambiental, gocen de lo que el Perú ha organizado y gracias al Ministerio de Educación, gracias al PENUMA, gracias a la UNESCO, gracias a cooperantes como la cooperación alemana que permiten que este Congreso se desarrolle desde hoy día en Lima. Que les vaya y que tengan el mayor éxito del mundo. Muchísimas gracias.